Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Proyecto Hay Vida en Jesús, un podcast donde exploramos la fe y la esperanza que podemos encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Víctor Cañizares y es un verdadero privilegio poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Si es la primera vez que nos escuchás, te doy la más cordial bienvenida y obviamente te hago extensiva la invitación para que puedas compartir este audio con tus amigos, con tus seres queridos, que realmente mi corazón anhela que sea de gran provecho para tu vida. Y para aquellos que nos escuchan con asiduidad, podríamos decir nuestra comunidad más extensa, también le damos la bienvenida y me alegra tenerlos de vuelta nuevamente. Habíamos tenido un impasse de varios meses, yo les había prometido a aquellos que nos escuchan una nueva publicación y bueno, por diversos motivos no lo podía haber hecho y hoy estoy apartando este tiempo que realmente deseo que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Antes de empezar con el tema propiamente dicho de este día, quiero hacerles escuchar un tema que es muy conocido popularmente y después contarte la historia del mismo. Para aquellos que tal vez alguna vez lo han escuchado en algún canal o en alguna producción musical, el nombre traducido a nuestro idioma español es Gracia Sublime o Gracia Admirable. Es un tema que en su origen fue creado por John Newton. John Newton era un esclavista inglés que allá por el 1700, aproximadamente 1748, durante una tormenta en el mar, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y pasó de ser un comerciante de vidas humanas, un esclavista, verdaderamente algo tremendamente detestable, a convertirse en aquel que le predicaba a las personas del amor de Dios y se convirtió en un antiesclavista de su tiempo. Obviamente luego fue utilizado por diversos intérpretes y tal vez si no conocías esta historia, su origen es netamente cristiano. Pero ahora me gustaría ir al tema de hoy. Y quiero arrancar con una pregunta. ¿A quién iremos? Y hace unos días, mientras revisaba, vieron en esos portales de compras en China, en el exterior, en línea, me encontré con un objeto que me hizo detener y reflexionar sobre el mismo. Y el artículo en cuestión no era ni más ni menos que una brújula. Pero no era una brújula cualquiera, sino una que tenía un grabado en idioma inglés. Y me llamó la atención. Yo obviamente quiero hacer la aclaración para aquellos que me escuchan que no hablo ni leo el inglés con fluidez, sino muy básico, lo que uno pudo haber aprendido en su tiempo escolar. Y traducida la frase, estaba grabada la tapa de la misma y decía: con Dios todo es posible. Y esa pequeña frase
en ese objeto tan simple, me dejó pensar, me dejó pensando. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece como si fuesen mapas, hojas de rutas, direcciones. Pero ¿qué sucede cuando esos mapas, esas indicaciones del camino fallan? ¿Vieron cómo muchas veces ha sucedido lamentablemente a aquellos que conocen un lugar y utilizan el GPS del celular y lamentablemente han terminado en lugares en donde en algunos casos lamentablemente han perdido la vida? ¿A quién podemos acudir cuando el camino se vuelve incierto, se vuelve borroso, cuando nos sentimos perdidos? Y esta pregunta me llevó directamente a uno de los pasajes más profundos. Es una historia y a la vez más desafiantes de la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, yo voy a resumirlo para que puedas entender el contexto de la historia. Nos encontramos que Jesús había realizado un milagro asombroso. Había alimentado a 5.000 personas, más de 5.000 personas, con tan solo 5 panes y 2 peces. La multitud, asombrada obviamente con esto que había sucedido, con esta multiplicación milagrosa, ven en Jesús un líder. En nuestro país, Argentina, le podríamos decir un caudillo. Un rey que tal vez podía resolverles sus problemas físicos, también llenarle el estómago. Sin embargo, Jesús sabe, o sabía en este caso, cuál era su propósito supremo, el más grande, que es el de índole espiritual. Después de realizar este milagro, en lugar de, como haría cualquier caudillo, como decía recién, líder o político de nuestro tiempo, seguir la corriente de esa euforia popular, Jesús decide confrontarlos. Y los confronta con una verdad mucho más profunda. En Juan 6:35 dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La gente que buscaba comida, alimento físico, obviamente, se encuentra con una promesa de alimento espiritual eterno. A renglón seguido, Jesús no se detiene ahí. En los versículos siguientes la conversación se vuelve, podríamos decir, aún más intensa. En Juan 6:51 Jesús dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual le daré para la vida del mundo. Estas palabras causaron un escándalo. Los oyentes y aún sus propios discípulos, los seguidores más cercanos de Jesús, no podían entender cómo Jesús podía ofrecer su propia carne para hacer comida. Su mente, anclada en lo literal, en la frase propiamente dicha, no lograba captar la verdad espiritual que se escondía detrás de estas palabras. Lo que Jesús estaba diciendo no era una invitación al canibalismo, sino a una comunión, a una unión íntima, a esa comunión íntima y vital que solo se puede hallar cuando estamos con Él. Y comer su carne y beber su sangre, no estamos hablando, como decíamos recién, de canibalismo, sino estaba dicho en un idioma metafórico, en una metáfora, que de aceptar completamente el sacrificio que Jesús iba a hacer un tiempo después en la cruz por nuestros pecados, así podíamos asimilar su vida, su palabra y su espíritu para nuestro ser. Es una entrega total de nuestra voluntad, de tu voluntad, como una vez me tocó hacerlo. Y si recordás la historia de Newton,
Newton era una persona que tenía una vida completamente disipada. Cuentan los historiadores que era un rebelde, era un profano, era, podríamos decir, aquel que se burlaba hasta de Dios mismo, pero que cuando en esa tormenta en el mar tuvo una etapa crítica en su vida, tuvo que reconocer que solamente en la persona de Cristo Jesús podía encontrar, como está traducido el título al idioma español, esa gracia admirable, esa gracia sublime que viene de la mano de Dios. Y retomando el tema, esa entrega total de nuestra voluntad a la suya, a la voluntad de Jesús, es una dependencia completa, completa a su obra salvadora. Es un llamado, y te hago un llamado amoroso en esta mañana, a entender que Jesús es la fuente de vida, nuestra fuerza, nuestro sustento. Es una verdad que nos obliga a dejar de buscar soluciones en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, podríamos decir, y aferrarnos solamente a Él. Pero la historia de Jesús que les narraba recién del Evangelio de Juan no queda ahí. Y yo le puse un título a esta porción de la meditación: El gran éxodo y la pregunta decisiva. El mensaje de Jesús fue tan radical y tan demandante que no todos estaban dispuestos a aceptarlo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 6, verso 66, fíjense que estoy tomando todos pasajes del mismo capítulo, del capítulo 6 de este Evangelio, en donde dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y quiero hacerte pensar en esto por unos instantes. La misma gente que lo seguía, que lo vitoreaba, que estaba contenta por haber visto ese milagro de multiplicación alimentaria, ahora lo abandonaba. La razón, obviamente muy simple, es el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús que presentaba, y para aquellos que lo oían, era demasiado alto para cada uno de ellos. Querían los sacrificios de Jesús, la sanidad, la comida, los milagros, pero no querían la entrega total y absoluta que Él les estaba exigiendo. Querían la bendición, pero no querían a aquel que los podía bendecir. En medio de esta desbandada, me gusta la palabra desbandada, que la multitud comenzaba a dispersarse, comenzaba a irse cada uno ya por su lado, Jesús hace algo que a mí siempre me llama la atención cuando leo esta porción de la palabra de Dios. Jesús se vuelve a los 12, a los discípulos más cercanos, y les hace una pregunta que es de índole crucial. En el versículo 67 les dice, fíjense lo que Jesús les dice: ¿también ustedes quieren irse? Es una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros en este día, en el día de hoy. Jesús nos da la libertad de elegir el pan del cielo, el pan de vida, de poder seguirle y poder realmente tener esa hoja de ruta, como mencionaba en el comienzo cuando hablaba de la brújula. Nos invita, pero no nos fuerza. No corre detrás de la multitud, o no corrió, mejor dicho, detrás de la multitud que lo abandonaba. En cambio, se enfoca en aquellos que han permanecido con él, ese grupo más reducido, y dándoles la oportunidad de decidir por sí mismos. Y en esta mañana, en este día, no sé si me escuchas de mañana, de tarde, de noche, yo digo de mañana porque estoy grabando esto por la mañana, quiero darte esta misma oportunidad que Jesús le dio a sus discípulos de decidir por vos mismo. Hay
una respuesta que uno de los 12 tiene. Y yo le puse lo siguiente: un ancla para el alma. Y el portavoz, vieron que siempre en todos los grupos hay alguien que es el que decimos en la Argentina, el que lleva la batuta, el portavoz del grupo. En el verso 68, el apóstol Pedro hace un comentario de índole magistral. Nos da la respuesta a la pregunta del título de nuestro podcast. ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿a quién iremos? Y le dice lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no tenía todas las respuestas. Probablemente no entendía a cabalidad lo que Jesús quería decir o quiso decir cuando hablaba de comer su carne y beber de su sangre. Pero sí había entendido una cosa que es de índole fundamental. No había ningún otro lugar a donde ir. Había visto que el mundo no ofrecía nada comparable. Solo en Cristo Jesús podían encontrar la verdad, el propósito y la vida que sus almas estaban anhelando. Solo en Él había una promesa de trascendencia de lo terrenal a lo eterno. Y vuelvo a la ilustración inicial. Hoy, como la brújula del mundo nos sigue ofreciendo direcciones que terminan en callejones sin salida. Vieron como las series norteamericanas, que ellos son muy habituales a hablar que un delincuente se oculta en un callejón. Bueno, muchas veces nos encontramos así, en esos callejones como de las series estadounidenses sin salida. Algunos van atrás de las riquezas materiales, otros van atrás de la fama, el poder, el placer efímero que hoy está y mañana no. Pero solo la brújula de la fe apunta a un norte seguro, no a un norte magnético como lo hacen las brújulas, no a un norte de uno de los polos, sino apunta directamente a la persona de Cristo Jesús. Nos dirige hacia la vida eterna. Y en este día quiero decirte que de la misma manera que Pedro, tal vez no entiendas todo lo que nos sucede o todo lo que recién te narré, pero sí te invito a que puedas saber que el único que tiene palabras de vida eterna es el único camino, como Él lo dijo, la única verdad y aquel que te puede llevar a la vida eterna. Esto es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Quiero redondear este tema en esta mañana y hacerte una invitación cordial. Que puedas tomar la decisión, como hizo Pedro, de decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te invito a que en este día puedas decirle a Jesús que Él es tu camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Que se transforme para tu vida interior el único camino que te lleve al Padre Celestial, quien nos ha dado como un regalo precioso. Y esa es la palabra gracia, lo que viene de regalo, lo que viene sin merecimiento, que es la gracia del perdón de pecados, del amor eterno que Cristo Jesús derramó en esa cruz. Y cuando exclamó a su Padre, Padre, consumado es, le estaba diciendo, Padre amado, para lo que me enviaste he cumplido la tarea. Si este podcast ha sido de provecho, ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo puedas compartir con amigos, con seres queridos y lo puedas difundir con total libertad. Me despido por un breve tiempo, espero no ser tan largo como la última vez, que fueron varios meses,
y te invito a escuchar una porción de un tema musical para despedirnos en este día. En necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad?